Bueno, shalom, amados hermanos. Vamos a continuar con toda la actividad, ya casi en el cierre de este Shabbat. Le pedimos que nos pongamos en pie para estar en oración. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la bendición que nos das. Te pedimos que sigas siendo tú el que nos sigas dirigiendo a toda verdad, cuando vamos a tener esta enseñanza. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Que todas las cosas que vamos a estar dilucidando, planteando, sean para la edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu nombre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bien, hemos estado trabajando algunos aspectos que tienen que ver con el hombre como creación celestial, pero dentro de esa creación hay una especie de dirección que es como el propósito que el Padre ha colocado en cada uno de nosotros y se evidencia en un llamado, ¿no? Hay una cosa que yo lo había comentado hace algunas clases pasadas, cuando el Padre liberó a nuestro pueblo. Fíjense que no solamente fue una cuestión de libertad, de dejarlos libres, sino que dentro de todo ese accionar celestial, la libertad formaba parte de una cosa que era más completa. Y que ese proceso se inició con la libertad. Luego, si nos damos cuenta, el Señor dirige a nuestro pueblo a un sitio inhóspito, y no fue por casualidad. Y empezó a trabajar. Hay una expresión bíblica que creo que se tradujo mal, o por lo menos no honra a lo que el tratamiento del Padre, de alguna o de otra manera, que es la palabra litigar en español. Y entonces, claro, ese espacio del desierto tuvo varias características. La soledad, que invitó a la intimidad, invitó a la corrección, invitó a la dependencia. Y además de ello, hay una cosa también muy curiosa en principio, que es que los enemigos externos, no aparecieron al principio, sino al final. Es decir, el Padre trabajó con el pueblo en esa condición primaria que era ideal para que eso se diera. Y uno dice, bueno, ¿qué ambiente tan ideal puede ser un desierto? Sí. Entonces, desde ese punto de vista vemos que hay una intencionalidad del Padre de tratar en primer lugar con lo íntimo de la persona. O sea, Él trabaja de dentro hacia afuera. Esa es la forma de trabajar. Y lo vemos y lo evidenciamos en muchos aspectos, en muchos proyectos, por tirar esa palabra, o ideas que el mismo Padre le bajó tanto a los primeros hombres como al propio Moisés. Está lloviendo, ¿no? Entonces, claro, hay un aspecto que es tan importante como el título de esta enseñanza, que tiene que ver con esa intimidad, con ese interior, con ese accionar de afuera, de adentro hacia afuera. Transfórmate desde adentro.
O sea, la transformación tiene que venir desde lo más profundo de nuestro corazón hacia afuera. Ahora, quizás yo estaba pensando mucho en colocarle ese título porque quizás hablar de transformación es hablar de algo que obviamente está en un punto y se va a convertir en otro. Pero recuerden que el Padre nos creó con una condición ideal a su imagen y semejanza y que eso después se desvirtuó. Entonces, desde ese punto de vista, esa transformación para hacerla más amplia es como un regreso, como un retorno a esa condición inicial. Y esta mañana estaba hablando el Moré en sus láminas que hay tres cosas para tener en cuenta, empezando la paracha. Y de verdad que hay que tenerla en cuenta porque la primera era solo no podemos, y vamos a ver elementos de ese tipo hoy, por lo que demanda entonces una unidad que quizás cuando decimos solo no podemos, la palabra unidad específicamente, la palabra sería armonía, porque no estamos solos, sino que estamos en conjunto y debemos tener armonía entre el Padre Celestial y nosotros con el prójimo. Fijar una meta como propósito y definitivamente establecer estrategias que tienen que ver con la preparación. Eso de establecer estrategias es lo que vamos a ver un poquito en esta lección. ¿Ok? Ese señor que está allí en la fotografía se llamaba, porque acaba de morir creo que el año pasado, Jim Haines, estadounidense. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, rompió una barrera que era básicamente infranqueable. Y este evento se convirtió como la muestra de un aspecto que rebasó el ambiente deportivo y se fue a otro nivel. Y quizás fue la vitrina más espectacular que indudablemente el Padre escogió para darnos cuenta de una gran verdad que todavía a estas alturas está revestida de muchos mitos, de muchos elementos que quizás por su incomprensión no la hemos estudiado mucho o le tenemos temor o no. Algo así como la misma opinión o la misma conducta que teníamos, digo yo, porque eso está en el pasado, cuando veíamos el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Dice Jim Haines, 1968, primer atleta en romper la barrera de los 10 segundos en una final olímpica. 9:95 segundos hizo ese hombre. Desde entonces, fue en 1968. Desde entonces, la hazaña se ha vuelto más común, alcanzando un punto histórico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y París 2024, donde casi todos los finalistas lograron marcas por debajo de ese límite. Pero ¿dónde está esto? Resulta que desde el inicio de estos Juegos,
Pasaron entonces 72 años desde el inicio de los Juegos Olímpicos modernos hasta que se rompió esa barrera. Eso fue estudiado porque hasta esa fecha había una opinión muy marcada que decía, la primera, el hombre no fue diseñado para correr más, ¿cómo es? Sí, para correr, sino hasta ese límite. Eso lo fue analizado y eso fue lo que en todos estos 72 años estaba reinando. Y todo el mundo, nosotros utilizamos acá y en muchas partes, estaba como psicoseado, había internalizado de que no, hasta ahí. Rozo los 10 segundos y listo. Este señor lo rompió. Porque cuando él rompe ese récord, la primera vez, detrás de él hubo hay 200, no lo dice allí, pero hay 200 atletas posterior a ese tiempo que no es que han ganado la medalla, sino que han puesto en los cronómetros menos de 10 segundos. Entonces, si uno compara los 72 años que están detrás con los 50 y tanto, casi 60, podemos decir que entonces hay en menos años, después de esto, hubo mucho más atletas, se habla de 200, no solamente en las Olimpiadas, sino en todas las carreras registradas, incluso con marcas modernas, cronómetros y ese tipo de cosas, que anteriormente con 72 años. Entonces, eso abrió un mundo, un esquema completamente no estudiado para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Las mentes creyeron que bajar de los 10 segundos era algo imposible. El cerebro empieza a trabajar a tu favor porque empieza un diálogo especial entre pensamiento y la biología corporal. Hay un rabino de Caracas, se fue hace muchos años para Israel, y él habla de la potencialidad del cerebro y la utilización de nosotros de esa potencialidad. Y el porcentaje es menos del 12%. Quizás ahorita con la ciencia es posible que haya sido mejor aprovechada. Pero esto que acabo de decir es un salto exponencial. Entonces, el cerebro empieza a trabajar a tu favor porque hay un diálogo, y por eso yo hablé de la armonía especial entre el pensamiento y la biología corporal. Un cerebro que cree en la posibilidad de cambiar es un cerebro que te ayuda a cambiar. Y aquí hay muchos mitos que se han roto. Que se han roto. ¿Por qué escojo estos temas, amados? Porque ustedes se dan cuenta, últimamente yo he estado hablando mucho de estas cosas y he tenido muchas inquietudes. Incluso yo me preguntaba cómo es que vamos a hablar de estos, porque esto no se puede convertir en una clase de neurología ni de ciencia, pero yo sí creo, en primer lugar, que una de las formas de exaltar el nombre del Eterno
es a través de la misma ciencia que ha permitido que se desarrolle. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo lo viví. Yo lo viví. Y este es un aspecto que yo no puedo dejar pasar de lado, porque si yo recibí los beneficios de todo esto que el Señor puso sin yo estarlo buscando, yo quiero que los demás también lo obtengan. Y es esa transformación interior que comienza por nosotros. Su cuerpo, mi cuerpo, no fue fruto de una casualidad. No fue fruto de una casualidad. Hay una disciplina dentro de los mundos científicos que no recuerdo cuál es el nombre, que estudia las posibilidades. Y ellos trabajan con números y dicen que la posibilidad de que el cuerpo haya sido creado con la perfección que se evidencia con la ciencia es de una milésima no sé cuánto en 1.000.000 de veces que se puede intentar. O sea, es imposible que eso haya salido de la casualidad. Ahora, muchos podemos pensar que, bueno, si vamos a hablar de esos temas, es muy peligroso porque la ciencia tenemos entendido que no tiene que ver nada con el Creador y más bien nos aleja y los créditos se los va a llevar toda la ciencia. Y eso es una gran mentira. Sí, obviamente hay quienes piensan así y trabajan de esa manera, pero cuando uno ve estas cosas partiendo de la creación, de que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre, hay una conexión tremenda entre esto y lo que el Padre quiere que hagamos. Revertir lo imposible es altamente inspirador para otros, y esto fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué yo coloco esta frase y la resalto? Porque eso tiene que ver, amados hermanos, con el impacto que tiene un acto hacia los demás, el impacto positivo. Y eso tiene que ver con la relación con el prójimo. Porque no nos olvidemos cuál es el primero de los mandamientos. Porque es que a veces cuando empezamos a estudiar los detalles, nos olvidamos de esa médula espinal, de esa centralidad, que es el amor al Eterno y amar al prójimo como a nosotros mismos como referencia. Y de allí va a pender, va a darse todo lo demás. Todo lo demás. Entonces esa base siempre tenemos que tenerla presente. En Romanos, Rav Shaul, capítulo 12, lo hemos leído muchas veces, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro servicio racional. Habla de cuerpo y habla de racionalidad. Cuerpo y racionalidad. Y después dice en el verso 2, no os adaptéis al mundo. Es decir, abre la posibilidad, que de hecho lo es porque nosotros somos evidencia de eso, de que el cuerpo y el raciocinio dentro del cuerpo se adapte a una forma, y viva de esa manera. Y entonces presenta la otra cara. Porque
lo que voy a hablar y lo que yo he hablado en estos últimos días tiene que ver con una bidireccionalidad. Son dos direcciones y eso hay que tenerlo muy presente. En el sentido de que para hacerlo sencillo, usted puede preguntar, ¿el cerebro es bueno o es malo? No, ni es malo ni es bueno. Eso va a depender de qué, para qué lo vas a utilizar o cómo lo estás utilizando. Es decir, ¿cómo decir el cuchillo es bueno o es malo? Entonces puede ser bueno o puede ser malo. Es bidireccional. Si lo agarra un carnicero para su trabajo, pero si lo agarra un tipo loco y empieza a hacer locuras con eso, entonces de esa manera trabaja. Por eso es que está diciendo, marcando, y esto que estoy diciendo, lo que acabo de decir, está respaldado por la ciencia, en este caso por los neurólogos y todo lo que eso conlleva. Hermano, yo se lo voy a decir de una vez, la ciencia es para mí el instrumento que el Padre ha utilizado en estos últimos tiempos, y eso es bíblico, que se va a avanzar para evidenciar la grandeza del Padre. Nada más. Él ha permitido que eso suceda para que nos demos cuenta de cuán grande es nuestro Padre. En estos días estaba hablando con el doctor Antero, el internista, y tocamos un punto que le dice, mira, de los fármacos, de las medicinas, y él como médico, que ya tiene sus años de graduado, me dice, yo tengo que estar actualizándome constantemente, porque para empezar, hay algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que han evolucionado los tratamientos para esa enfermedad de una manera vertiginosa. Casi que de mes a mes colocan un medicamento que supera el último. Y los últimos que están en la cola en esa transformación son los antibióticos, me dice él. Que los que se están colocando ahorita a nivel mundial tienen una creación, por así llamarlo, científica, desde hace 30 años, que no han avanzado mucho. Pero lo que son en cuestiones de diabetes, de enfermedades del cáncer y todo esto, el avance ha sido extraordinario. Ahora, fíjense, 30 años, uno parece que fuera una enormidad, pero eso es una gotica de tiempo en todo esto. Entonces coloca Pablo, o Rav Shaul, la otra cara. En vez de hacer eso, sino ser transformados. Y habla entonces de un cambio. Transformados por la renovación de la mente para que comprobéis de esa manera la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Oye, si yo estoy viendo la necesidad, por planteamiento de Pablo, de Rav Shaul, de ser transformado, y con eso se me va a abrir toda la condición de comprobar y irme por la calle del medio para ver qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo perfecto, yo tengo que revisar esto. Ahora, muchas de estas cosas lo hemos espiritualizado mucho más de la medida. Resulta que la ciencia hoy día tiene un término y una línea de investigación que responde a ese hecho de transformación de la mente. Eso se llama reestructuración cognitiva. Hay una reestructuración de la mente, científicamente probada. Nosotros tenemos una ventaja, que nosotros sabemos dónde está la verdad, porque ya esto viene del Padre desde hace muchos años, y simplemente lo que estamos viendo es la evidencia científica de que eso sucede así. Eso de transformación, en los términos científicos, se llama una reestructuración, es decir, una reorganización de la mente. Y esto puede
para no aturdirnos tanto, porque esto es un mundo muy complejo, para mí hay tres cosas que son vitales en esa reestructuración de la mente. Tres cosas, desde el punto de vista científico, con lo poquito que yo he investigado. Son características de esa mente que son vitales para que esa reestructuración, o dicho por Pablo, para que esa transformación se dé. En primer lugar, por la característica de la neuroplasticidad. Anteriormente se creía que el cerebro era un bloque de cemento, que eso no podía cambiar, que era un grupo de neuronas, lo más cercano, y que esas neuronas, una vez que se morían, ya estaban listas. Resulta que el cerebro puede cambiar, se puede moldear, esa es plasticidad. Se puede cambiar. Incluso la epigenética, que es por encima de la genética, están descubriendo que cosas que nosotros decimos, bueno, pero es que esa es una cosa de herencia, yo la tengo y bueno, yo tengo que morir con eso. Se ha descubierto que eso también puede transformarse. No es que yo nací con un carácter y tal y por allí me escudo para, bueno, yo no tengo la culpa, sino que nací así, no. Usted tiene la capacidad, yo tengo la capacidad de transformar mi vida, de transformar mi condición. Pero que esa transformación debe estar dirigida por los patrones o por las estructuras celestiales por las cuales han sido creadas. La segunda es la neurogénesis, que es el nuevo nacimiento de nuevas neuronas. Y el otro punto son las redes neuronales. Estos son, a mí me gustó mucho este ejemplo. El cerebro es como estoy haciendo una semejanza, no es que es así exactamente. Es como un camino de hierba, como una selva, en donde no hay caminos. Entonces, en la medida que yo pase por el mismo sitio varias veces, en esa misma medida se va haciendo ese punto de conexión. Cuanto más yo paso por allí, ese camino se va a reafirmar. El día que yo deje de pasar por allí, se va a perder, porque se va a llenar otra vez de monte. Esas son las redes neuronales, es decir, las uniones de una neurona con otra. Eso tiene todo un mundo, cómo es la unión, qué es lo que se transmite, pero eso no. Entonces, estos tres aspectos de las características del cerebro se unen para que se dé esa reestructuración cognitiva que la Biblia ha llamado transformación por la renovación de la mente. Una renovación de la mente es un cerebro totalmente renovado. Mire, esto de las rutas o redes o circuitos neuronales es tan bravo esto, por decirlo de esa manera, que hay muchos testimonios en el cual personas por accidentes cerebrovasculares, ¿sí?, por accidentes automovilísticos, por lo que sea, han quedado con mitad del cuerpo dañado, han quedado ciegos, han quedado con alguna deficiencia en su cuerpo y han trabajado de esa manera. Y el cerebro busca con la ayuda, porque somos nosotros, amados. Este es un aspecto muy importante que vamos a estar tocando, bueno, si me da tiempo. Ahorita, esto es un aspecto que nos toca a nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que las rutas que ya estaban establecidas
en el cerebro por años de esa persona quedaron bloqueadas y el cerebro busca otras rutas y puede concebir la vida y personas que no caminaban, no, ni siquiera se podían mover, casi como una muerte vegetal, pudieron caminar con dificultad, pero pudieron recuperarse. Y haciéndole todos los exámenes que tienen que ver con esto, descubrieron que el problema del cerebro estaba allí, pero resulta que buscó otras rutas, otros circuitos neuronales para que eso se diera. Ustedes están viendo ahí los circuitos neuronales de una sola persona y se hizo el ejercicio. Estamos hablando de la renovación de la mente. O sea, yo no estoy hablando cosas, yo estoy partiendo de allí. Que la mente se puede renovar. Y esto es un ejemplo. Resulta que tomaron a una persona que no sabía jugar básquetbol y comenzaron y le hicieron, no sé cómo se llama, electroencefalograma, no sé, hay unos estudios porque eso es una de las cosas de la ciencia que ha permitido meterse en cosas que hace unos añitos no había tocado. Le hicieron este primer sondeo y estas son las redes neuronales antes de entrenar. Después de 2 semanas de estimulación cognitiva, es decir, ejercicios, lecturas, elementos que vamos a tocar algunos de esos hoy, fíjense cómo la misma persona en 2 semanas los circuitos neuronales, aquellos pasillos en el monte que yo les decía, empezaron a salir en esa parte. Después de 2 meses de estimulación cognitiva, 2 meses, fíjense que ya la persona estaba bien marcada. Y aquí se habla de una cuestión que tiene que ver con la automatización del pensamiento, que lo conocemos nosotros como los hábitos. Es decir, yo no estoy pensando, si a mí me dan... ¿Ah? ¿Cómo? Eso es automático. Porque ya hay células, circuitos neuronales que ya están hechos. Un niño nace con eso como que en blanco y se va formando y se va formando. Y por eso es que cuando empieza a caminar, esos circuitos están al principio, qué sé yo, no están tan desarrollados en ese sentido, pero después que empieza a caminar, después que se dé varios hipotazos y que la ayuda y tal, y la motivación, se empieza a tejer todas estas cosas. Y ya el niño no piensa cuando va a caminar, porque ya lo aprendió, igual que cuando uno empieza a manejar o a conducir, sobre todo los carros que no son automáticos, los sincrónicos, uno no lo hace automáticamente. Y esa es una de las características del cerebro, que él trata de almacenar y de ahorrar la mayor cantidad de energía. Eso está allí diseñado así, de esa manera. Entonces, porque imagínense ustedes, como si yo tengo un computador de mucha capacidad y tiene mucha información y usted trabaja con una información específica en un momento dado. Usted en la pantalla no le va a mostrar todo lo que tiene adentro, porque sería un caos. Mira, yo estudiando esto me conseguí con una charla que estaba dando un pastor peruano que se llama Sandro Mariluz. Él tuvo una infancia muy, muy fuerte. Vino a los pies del Señor a los 20 y tantos años y hubo una transformación en él. Pero él era pandillero, drogadicto, bueno, cualquier cantidad de cosas. Él se ha dedicado a pastorear, pero al mismo tiempo
empezó a estudiar este tipo de cosas porque él sintió esa transformación, pero muy evidente. Y él no es neurólogo, no es especialista, él simplemente es un coaching que trabaja incluso haciendo asesorías a tanto a deportistas como a empresas, pero tiene la bendición que tiene la palabra del Señor como fuente primaria. Y él, yo lo estaba viendo con muchas interrogantes, muchas cosas y planteamientos. Y al terminar su conferencia, él da su teléfono, porque él dice, ha escrito no sé cuántos, muchos libros, como 30 y pico libros. Y uno de los últimos libros que tiene se llama Espiritualmente. Un título que no... Pero el asunto fue que él lo dividió, dice espiritualmente. Yo me atreví y agarré el WhatsApp y le puse un mensaje para preguntarle cómo hago yo aquí en Venezuela para adquirir el libro. Eso fue como a las 6 de la tarde, como a las 10 de la noche recibo un mensaje. Y le dice, siervo, no se preocupe, allí le mando el libro. ¡Pum! Me envió el PDF. Yo le di las gracias, yo más o menos le describí mi condición y le di las gracias por todo eso. Ese señor se llama Pastor Sandro Mariluz, plantea 4 errores que se han cometido en la mayoría de las congregaciones. Él es conferencista no solamente en Perú, sino a nivel mundial, ha ido a varias partes. Él cuenta una anécdota que una vez que estaba en Los Ángeles y dio una conferencia, resulta que cuando terminó la conferencia se le acercó una doctora que tenía todos los títulos del mundo de neurocirugía, no sé qué, Cuando esa doctora se le acercó y se presentó, yo soy fulanito de tal, soy doctora de no. Él se puso blanco. Yo digo, esta mujer me va a matar a mí. Porque él no es científico. Y resulta que la doctora agarró, le dio la mano y le dice, yo lo felicito. Porque la doctora era o es creyente y dice, yo nunca había estado escuchando una conferencia de este tipo que tiene la combinación exacta, perfecta, para entender la ciencia desde los aspectos bíblicos. Él habla de 4 errores que se han cometido en la mayoría de las congregaciones. Y yo se los voy a compartir más para poner elementos en la mesa y poderlos evaluar nosotros todos. Dice, lo primero, pensar que Adonai solo obra en lo sobrenatural. Yo no dudo de eso, que el Señor obra en lo sobrenatural. Dudar de eso es echar todo esto para abajo. Portentos y milagros los que están referidos ahí. Yo no dudo que el Señor es espíritu y abarca todo. Pero no solo obra desde ese punto de vista. Y yo creo, que es un comentario mío, que el grave problema que tenemos con esto es que cuando oramos la mayoría de las veces esperamos una respuesta por la vía sobrenatural. Es decir, Señor, yo tengo dolor de cabeza y estamos esperando que vaya o sea, no es a lo mejor literal, que baje un rayo de luz, qué sé yo, que un ángel me toque la cabeza y me quite el dolor de cabeza. Resulta que hay el caso de Elías en 1 Melajín, capítulo 19, que es muy conocido por nosotros, en donde está este profeta que tuvo una batalla campal, 800 y tantos de Baal, profetas de Baal, se enfrentó con aquella mujer, bueno, con los dos, lo estaban persiguiendo para matarlo, corrió, tal, y llegó a una cueva, etc. Y ese señor estaba deshecho, tanto que se quería morir.
¿Cómo estaba su condición mental? Destrozada. ¿Y cuál fue el procedimiento que utilizó el padre? Pudo haber dado, dice, te pongo la mano y tal, y el Señor, Elías revive. No fue de esa manera. Y le dijo dos cosas que hoy en día los médicos, psicólogos, neurólogos lo recetan. Y le dice, no, tú tienes, es una crisis, ¿cómo se dice? Cuando están personas que están saturadas. ¿Ah? Ajá. Una depresión severa, no sé qué rango. Eso es el diagnóstico que le dan ahorita. Y el padre le dice a través del ángel, come y duerme. Come y duerme. Se lo repito como 2 o 3 veces. O sea, ahí no hay una cuestión, un efecto sobrenatural. Segundo, creer que todo tiene que hacerlo Adonai. Está el clásico ejemplo, que no es el único, de que quien movió la piedra para que Lázaro se recuperara, perdón, se recuperara no, se levantara, no fue el Señor. Él mandó a quitar la piedra. Entonces, si no quitan la piedra, el milagro no se da porque él quería la participación de los que estaban allí, de sus discípulos. O sea, no es que nosotros le hacemos falta al Señor para que Él haga su obra, no. Es que Él quiere que nosotros participemos en eso. Eso está en Yohanan capítulo 11, el caso de Lázaro. Creer que hablar de la mente es ajeno a los asuntos de fe. Esto lo está diciendo Él. Y cuando hablamos de estas cosas, y yo les confieso una cosa, esto era uno de mis temores. Pero yo decía, pero es que, ¿por qué tiene que ser así? Yo voy a exaltar el nombre del Señor porque estoy conociendo más a mi cuerpo. Y en la medida que yo lo conozca, su funcionalidad, su funcionamiento, yo voy a estar más apegado a las cosas y le voy a dar todos los créditos a Él. Entonces, creer que hablar de la mente es ajeno a los asuntos de fe, muchos lo han tildado a Él que eso es nueva era, que también trabaja con esas cosas, solo que tienen otros orígenes muy desviados de la palabra, que son meditaciones religiosas, que son magia, que es esoterismo, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con eso. Mire, yo fui sometido por voluntad propia a una terapia de relajación, y eso lo comentaba algunos hermanos. En donde sentí de verdad la mano del Señor trabajando a través de mi cuerpo. Yo llegué a un momento, y eso se lo puedo decir con toda certeza porque no fue que me lo contaron, que las últimas terapias que yo hice, yo sentí que no era lo mismo que las primeras. Les explico. Yo sentí que en las primeras que había como una batalla, algo estaba pasando en mi cuerpo que yo no puedo describir, pero se describe como una lucha, como una cosa, como un enfrentamiento. Eso pasó en las primeras terapias. Las últimas que yo hice, ya yo no sentía eso. Tanto así que yo decía, pero es que o estoy haciendo mal esto, o lo que estaba allí se fue porque yo no noto esa lucha. Que fue unos días antes de hacerme todo ese pocotón de examen. Cuando yo voy a los especialistas, yo estaba seguro porque el Padre me había dicho, a través de esto que le estoy contando, mi condición de sanidad. Ahora, esto no es una cuestión de alejarme de la fe, de que no, es el Señor obrando a través de un cuerpo que Él mismo diseñó y que nosotros, por una razón o por otra, estamos desviados de esa condición. 4.
enseñar solo principios y no enseñar las herramientas. Gilel 16:8 habla de que hay unos hijos de este mundo que se enfrentan contra los hijos de luz y que muchas veces los hijos de este mundo o los hijos de este siglo, como dicen otras versiones, tienen más astucia y sagacidad que los hijos de luz. ¿Por qué? Porque allá afuera, en las corporaciones, digamos, gerenciales de empresas, en el ámbito deportivo, que es donde se ve con muchísima frecuencia, han aprovechado más estos principios que dentro de la congregación. Sin tener la fe, sin tener un conocimiento pleno de lo que el Padre, sacando de la ecuación a nuestro Padre Celestial, han tenido resultados. Y nosotros, que somos los primeros que debemos tener esa condición, estamos como dormidos. Y él dice que lo que pasa es que muchos estamos enseñando el qué, pero nos olvidamos de cómo hacerlo. Y esta herramienta científica nos da pautas no para negar la creación del Padre, sino para ratificar lo que Él hizo hace mucho tiempo. Las cosas que nos pasan en el día a día, conversaciones, lo que comemos, las actividades, etcétera, etcétera, la rutina, cualquier cosa circundante cambia tu biología. Incluso sin darnos cuenta de ello. Nuestros sentidos captan y nuestra biología se ajusta para bien o para mal a esos elementos que a veces son sutiles y que son captados por los sentidos. Eso en primer lugar. El origen de una biología que se ajusta, que cambia. Pero resulta que dentro de nosotros están pasando cosas mucho más complejas, pero nuestra biología también cambia en función de la interpretación del entorno ambiental. Y aquí está el punto de la mente. ¿Qué esquema tenemos nosotros para interpretar lo que hay allá afuera? Estamos hablando esta mañana, no sé si fue el pastor o el mismo Moré, la hermana nos estaba diciendo de cómo asumir las condiciones tan cambiantes que están en el entorno que yo no puedo gobernar, que si se va la luz, que si hay calor, que esto necesariamente tiene que ver con cómo estoy interpretando los efectos que tengo, que están pasando a mi alrededor. Eso, amados hermanos, concluye en una cosa. No solamente las conversaciones, lo que comemos, las actividades, todo lo que pasa a nuestro alrededor condiciona una biología interna, sino también lo que pensamos. ¿Usted no se da cuenta que en la Biblia dice que hay que prestarle mucha atención por sobre lo que hacemos, lo que pensamos? Porque del pensamiento vienen los hechos. Entonces la otra condición es lo que pensamos acerca de lo que está pasando a diario, también cambia nuestra biología. Esto lo hace la mente a través de las creencias. Y aquí está el punto interesantísimo. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? Porque para pensar o para interpretar lo que está sucediendo afuera, tengo que tener yo un fundamento en qué creo.
Decía la hermana que cuando se iba la luz hay personas que botan sapos y culebras y es cuestión de lo que hay aquí adentro, porque de lo que está dentro nuestro, de eso vamos a expresar. Esto lo hace la mente a través de las creencias. Estas son esquemas mentales que nos predisponen a percibir las cosas de una determinada forma, para mal o para bien. Me dijeron que podía pasarme un poquito más de las 7. Yo no los quiero saturar, pero hay 8 herramientas que no son las únicas, pero creo que son las más importantes. Herramientas de transformación, o con lo que les voy a decir, basadas en las escrituras y respaldadas por la ciencia. Yo les voy a nombrar desde el punto de vista científico cada una de estas herramientas y al final les voy a decir dónde están, porque hay un solo texto en donde abraza todo esto que les voy a decir, que para mí tiene mucho valor. ¿Ok? 8 herramientas de transformación. Porque, amados, nosotros estamos luchando. Cuando creímos en el Señor, muchos teníamos un pasado muy fuerte, otros no tanto. Pero realmente la lucha estaba que si yo soy drogadicto, que si tengo pensamientos de pornografía, que si tengo vicios, que si tengo drogas. Y contra eso, obviamente hay que batallar, hay que transformar todo ese tipo de cosas. Pero resulta que cuando luchamos con todas estas cosas, incluso la idolatría, así como pues esos monstruos que nos atrapan, y queremos convertirnos en personas, como dice nuestro pastor Nahum, sanas y santas, así es que, ¿no? O santas y sanas, resulta que queremos ser íntegros, queremos ser personas serenas, personas que puedan tener fortalezas cuando en momentos de prueba, y nos olvidamos de elementos para ser transformados que están allí. Temores, inseguridades, baja autoestima, ansiosos, depresivos, somos personas negativos, tenemos mal genio, pesimistas, Todas estas cositas pueden estar aderezando el día a día y que todos los días una gota, van formando una condición, incluso biológica, por encima de las cosas espirituales, que tenemos que transformar. Ahí va este punto. Porque entonces, dice, bueno, ya yo dejé el cigarrillo, ya yo dejé de tomar, ya yo dejé de esas grandes cosas que nosotros vemos como grandes pecados, pero todos los días tengo una condición de ansiedad, de estrés, una condición de intranquilidad, una baja autoestima, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque eso también me entorpece. Las características de estas 8, hay más herramientas, pero las características de estas 8 son las siguientes. Primero, son de investigación muy reciente, desde el punto de vista científico. Hay una mayor acumulación de conocimiento en los últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Sabe lo que es esto? 50 años es una cosa así. Y la historia de la humanidad se pierde de vista. En ese pedacito de 50 años han habido una acumulación de conocimiento muchísimo mayor. Segundo, estas herramientas son muy prácticas. No tienen mayor complejidad, está al alcance de todos y no se necesitan recursos materiales. Tercero, no son mágicas.
tienen que ver con el poder creativo del Padre y la participación de nosotros. Cuarto, requieren disciplina. La constancia probablemente aburre, pero transforma. Y quinto, y quizás la más importante, están descritas en la Torá. Y tiene entonces el sello de la mayor y mejor garantía, porque viene del Padre. Estas 8 herramientas son estas. Todo se graba en el cerebro por repetición. Eso lo habíamos escuchado antes acá incluso. ¿Ok? Segunda, las palabras cambian nuestro cerebro. Las palabras cambian nuestro cerebro. Todo esto que está acá está científicamente comprobado, pero no es necesario, insisto, que la ciencia respalde esto para darnos cuenta de eso, porque ya lo tenemos en la palabra, en la Biblia, pues. Tercero, el poder de hablar caminando. Cuarto, las ondas alfa. Ustedes no saben cuáles son las ondas alfa. Yo tampoco lo sabía, pero yo le voy a describir rapidito, ahorita. Quinto, la clave está en los primeros minutos. Sexto, anclas kinestésicas. No es anestesia, es kinestésicas. Séptimo, anclas visuales. Y octavo, escritura terapéutica. Ahora, échele coco. ¿En dónde está escrito esto? Cosas que tienen que ver con esto en las escrituras, que lo leemos todos los días. Pero yo lo voy a decir al final. Todo se graba en el cerebro por repetición. Ahí está el martilleo constante. Y hay muchos ejemplos de ello. ¿Okay? ¿Se acuerdan entonces de esas rutas o circuitos neuronales que se caminan y se caminan? Ese es el ejemplo perfecto. Todos los días. Y ahí se da. El ejemplo del basquetbolista con toda esa repetición por varias semanas, varios meses, y por esa repetición ya se automatiza. Pero igualito también se automatiza la ira, se automatiza el rencor, se automatiza las respuestas tipo explosivas. Eso también se automatiza, por eso que eso es bidireccional. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos trabajando nosotros con nuestro cerebro? ¿Hasta dónde lo estamos llevando? Todo lo que hacemos lo hemos aprendido por repetición. Insisto, un niño no nace y sale corriendo. Él, por la repetición de insistir, él va a caminar eventualmente. Cada repetición refuerza redes neuronales y una vez que estas redes neuronales se fortalecen, se convierten en un automático. Los cambios vienen por la repetición. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos con lo que es la Shaharit, 6 de la mañana? Lo que es que ya para nosotros es una cuestión que ya está repasada, afincada, y sin embargo nos cuesta. Segundo, las palabras cambian nuestro cerebro. Este es un hecho que es el que más uno se puede asombrar, porque aunque está respaldado en la palabra, cuando consigue electroencefalogramas y todo ese tipo de estudios que lo respaldan, uno dice, oye, como que era verdad. Pero ya el Señor lo había dicho. Las palabras vienen revestidas de poder. Dice Misleo, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahí está la bidireccional que estamos hablando. O te mueres o vives. O sea, la cuestión está en nosotros. Las palabras cambian el cómo uno se percibe a uno mismo.
y las personas con las que interactuamos. Vuelvo a insistir con la relación al prójimo. Miren, antes que se me olvide, hay una cuestión que no está aquí, pero recuerdo esto, que el Padre ha hecho un diseño tan perfecto que los científicos han descubierto unas neuronas con unas características que la llaman neuronas espejo. El espejo lo que hace es reflejar, ¿no? En la imagen imita. Cuando yo me conseguí esto, yo las llamé las neuronas del prójimo. Porque son las neuronas que biológicamente se activan para tener empatía con el prójimo. O sea, son los receptores primarios que reciben la señal y que si la persona que tengo al lado está pasando un mal rato y está deprimida y tal, nosotros también lloramos con esa persona. Pero por el contrario, si la persona está eufórica porque hizo un logro, una bendición y tal, nosotros nos identificamos con ella y también nos alegramos. Entonces, llorar con los que lloran y gozarte con los que se gozan, científicamente está comprobado, amados, por esas neuronas espejo que están allí. Así se llaman. Exactamente. Ahora, lo más cumbre, me estoy olvidando un poquito, pero lo más cumbre es que agarraron personas malas, con pensamientos, tú sabes, suicidas y tal. Los niveles de las neuronas espejos en esa persona no existían prácticamente. O sea, ellos biológicamente no sentían dolor por el mal que le pudiera ocasionar al prójimo. Entonces, esto lo digo porque cuando el Señor nos dice que yo voy a amar al prójimo, ¿a quién pone de referencia? A mí mismo. Porque se supone que si yo tengo conexión o armonía con el Señor, yo tengo que reflejarlo. Una visión positiva de sí mismo propulsa ver lo bueno en los demás, mientras que una imagen negativa de sí mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, odiarás a tu prójimo como te odias a ti mismo. Eso trabaja para allá, pero por esa condición. Entonces, cuando hay esas reacciones con el prójimo, yo voy a indicar o a tratar de juzgar al prójimo. Yo, el que me tengo que revisar soy yo. Algo está funcionando mal en mí. Mientras que una imagen negativa, si se le pondrá en la dirección de la sospecha y la duda con los demás cuando uno tiene una imagen negativa de sí mismo. El poder de hablar caminando. Ahí están los créditos para Datiel, que se ha cansado de decir, no, vamos a caminar. Aquí hay un pequeño fragmento de lo que dice un profesor de investigación experimental de la Universidad de Dublín. Dublín es en los Estados Unidos, no en Europa. Dice textualmente, caminar en grupo es una asombrosa proeza de coordinación móvil del cuerpo y cerebro. Se habla de que caminar por sí solo es pero muy beneficioso. Pero ellos van un escalón más arriba, que es caminar en grupo. Y más arriba es caminar en grupo y poner en práctica las palabras, hablar en grupo. Repito, esto está científicamente comprobado. Caminar en grupo es una asombrosa proeza de coordinación móvil del cuerpo y cerebro. Requiere que sincronicemos unos con otros.
lo que nos permite mantener un objetivo conductual común durante un periodo de tiempo. Implica la acción coordinada y simultánea de múltiples regiones cerebrales para controlar la propia trayectoria y de los otros. Es una tarea difícil, tanto que los robots aún no son capaces de hacerlo. Resulta que hay empresas ya que son punteras en esto, que trabajan con lo que ellos llaman working meeting, que son reuniones de trabajo caminando. O sea, la mesa de reuniones, del salón de reuniones, la reemplazan en un momento dado y los gerentes de compañía se van a caminar en un parque y empiezan a discutir las cosas. El mayor ejemplo de practicidad que tiene esto está en el ejército. Cuando ustedes ven pelotón, ¿es que se llama? Marchando, ellos ¿qué van haciendo? Tienen un audífono puesto. Ellos van todos listos, ¿verdad? Y están arengando. Van cantando. Eso científicamente funciona de esa manera. ¿Las qué? Eso se leyeron el libro completico. Sí, hay unas mujeres allá, ¿verdad? Adultas ya, que le llaman la guacharaca. Llegan y están prácticamente casi 2 horas caminando y habla. Las 2 horas y van coordinadas, como dices tú. Son 4 o 5 y las 4 o 5 van al mismo ritmo y todas hablando el mismo tema. Y imagínate, ahí hablarán de todo. Bueno, imagínense, es un ejercicio que Alzheimer para ella, porque están, como dice el ejemplo, el comentario de esta investigación, van coordinando muchas cosas. Te iba a decir algo que se me olvidó. Bueno, a mí me saltó la duda de que, y si yo estoy solo, no tengo que caminar. Entonces él dice, hable con usted mismo. Y si habla en voz alta, mejor. Claro, corremos el riesgo de que nos llamen locos. Ahí voy. Una palabra clave. Y bodedut. Esas son cosas que salen, que nosotros las conocemos, pero que quizás era muy más complicado, también inalcanzable con esto que nos está diciendo la misma ciencia. Las ondas alfa. Resulta que el cerebro emite ondas, que son ondas eléctricas. Esto es muy sencillo, esto es más complejo que esto, pero para que entendamos. Son ondas eléctricas que el aparato las marca y salen los electroencefalogramas. Esas ondas eléctricas se activan dependiendo de actividades o estímulos. Aquí estoy rapidito para que me entiendan. Existen comprobadas todas estas ondas en el cerebro: delta, teta, alfa, beta y gamma. Así las llaman. Claro, tú sabes. Y se conocen científicamente por ese nombre. Las delta, vamos de menor a mayor, van de 0.2 a 4 hercios, que es la forma de medir los ciclos que se repiten en un fragmento de tiempo. Son ciclos. ¿Ok? Se da durante el sueño. Fíjense que el cerebro tiene actividad, el cerebro no se desconecta. Que tiene una actividad mínima, sí, aunque algunos, ¿te acuerdas de Lemuel la otra vez cuando se metió le tumbaron el helicóptero, tal, y sí, todo el mundo, y él estaba muchacho, de 0, 2 a 4. Las ondas teta son de 4 a 8 y es en estado de reflexión o meditación. Las ondas alfa van de 8 a 12, está el estado relajado, pero despiertos, y se dan mucho antes de dormir o antes de levantarnos. Esto es clave. Ondas beta, al levantarnos, ¿okay? Antes de dormir o al levantarnos. Ondas beta ya suben más la frecuencia, 12 a 30 Hz,
hercios, es cuando estamos en actividad o atención. Aquí ese es el nivel de estrés, digo yo. Porque hay unas ondas gamma que son de 30 a 90, que son tan poderosas y que son de corta duración, porque si se queda pegado a eso, se bajan los breakers. ¡Pum! De corta duración, en estados de alta resolución o creatividad. Se da este punto de... ¿Dónde están las más beneficiosas? Aquí. En las ondas alfa. Por eso es que cuando yo hago los ejercicios de relajación, que yo los hice ignorando toda esta cosa como trabaja el cerebro, yo decía, bueno, pero ¿por qué tengo que relajarme para hacer esto? De hecho, las terapias que se siguen tienen que estar después de que el cerebro está totalmente relajado en esa línea. Porque resulta que en esa línea, científicamente hablando, está comprobado que el cerebro es una esponja. Y en ese nivel es cuando se aprovecha su máxima potencialidad en cuanto a que se desconecta de lo circundante y va completamente a hacer las cosas a lo interno. Ojo, para bien o para mal. Porque si nosotros hacemos ese ejercicio de relajación y yo empiezo a pensar cosas malas, eso va. En el caso de las células que trabajan con el sistema inmunológico, eso se van a deprimir. Pero eso no es la idea. La idea es que eso coadyuve. Después que termine ese proceso, que dura unos minutos de relajación, entonces es cuando entra esa condición de ejercicio a la cual yo les estaba hablando. Las investigaciones demuestran que las ondas alfa son claves para el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, es un buen momento antes de dormir introducir información relevante, ya que el cerebro lo procesará mejor. Esa es la razón por la que hay algunos métodos de estudio que recomiendan escuchar algún audio o hacer alguna actividad pedagógica, no sé, de leer antes de dormir. ¿Okay? La clave está en los primeros minutos. Se habla de 5 minutos. Y esto es una cosa que nosotros ya habíamos ejercitado desde hace algún tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de Modéani? Creo que no se va a acordar. ¿Y cuál es la instrucción que nosotros estamos dando? Cuando abrimos nuestros ojos, de una vez se conecta con el Creador por la línea del agradecimiento. Resulta que estos científicos acaban de descubrir el agua tibia. Los especialistas en salud mental dicen, para mantenernos sanos mentalmente es clave la actitud y las palabras que pronunciamos cuando recién nos levantamos. Hablan de 5 minutos. Esos primeros minutos marcarán nuestro estado de ánimo para el resto del día. Hay un general en su época, no sé si habrá muerto en los Estados Unidos, que yo leí eso hace mucho tiempo, que él cuando se levantaba enseguida arreglaba la cama. Y él decía que el día que no arreglaba la cama, en esos 5 minutos, el día le costaba hilvanar las cosas. Y resulta que estaba trabajando con esa condición que marca que es, porque estamos hechos de esa manera. Recién levantados todavía nuestro cerebro está emitiendo ondas alfa donde se da el aprendizaje y la memoria. Psicólogos recomiendan tomar los primeros minutos del día para hacer afirmaciones positivas. Yo coloqué entonces declarar la palabra del Señor, alabarlo y darle gracias. Ahí está el Modéani. Nosotros tenemos eso. Ahora, hay una advertencia. Por favor, no te levantes con una queja en tu boca. Porque una cosa es verdad, pero la otra también. El pastor cuando estaba hablando que decía, bueno, me paro con el amargado, hace ratito cuando estaba hablando, me acordé de esto. Recuerden que esto es un ejercicio. Y si es así como nos decía nuestro pastor hace ratito,
Vamos a trabajar con eso. Y vamos a intentarlo. Al principio, esas rutas neuronales no van a estar afirmadas. Recuerden que la repetición es lo que hace. Vamos a trabajar con eso, igual que otras cosas. 6. Anclas kinestésicas. Los estudios muestran que para que una idea, creencia o meta pueda grabarse en el cerebro, tienen que anclarse, es decir, tienen que ser reforzadas, y hay 3 formas de hacerlo. La primera son anclas auditivas, algo que puedas escuchar. Yo lo escucho, yo lo escucho, yo lo escucho, yo lo escucho. Repetidamente. Entre esas cosas está el yo, que yo escuche mi propia voz con afirmaciones positivas. Yo estoy condicionando mi cerebro para que eso trabaje con armonía de acuerdo a las afirmaciones que yo le estoy dando. Hermano, yo he sido muy escéptico de eso hace por mucho tiempo. Pero yo repito, yo lo viví. Yo lo sentí en mi cuerpo. Anclas visuales, algo que puedas ver. Y anclas kinestésicas, que es el punto algo que puedas sentir o tocar. Los hermanos judíos, ¿qué es lo que hacen? En la zurda. Se amarran los tefilín. Ya les di la clave del versículo que voy a terminar. Los zigzag, cuando nosotros hacemos así, los tocamos. Eso es un ancla kinestésica. Voy a decir una cosa que no nos corresponde, pero también trabaja. El rosario de la religión. Esas son anclas kinestésicas. Eso es una cuestión, porque aquí no estamos hablando de una creencia, aquí estamos hablando de todo el panorama y de principios que trabajan, que estos principios, dice él, mire, a mí me da cuando yo veo que hay gente que utiliza y que no cree en el Señor, que saca de la ecuación al Padre y que eso le da resultados. Entonces los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo son más sagaces que nosotros. Entonces, esas anclas kinestésicas es algo que uno puede sentir o puede tocar. O sea, lo puede tocar. Está ¿cómo se llama? La mezuzá. Eso es un ancla kinestésica. Las anclas visuales, que son poderosísimas. Un ancla visual es algo que puedas ver frecuentemente todos los días. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo comencé con este proceso, que ustedes conocen de esa condición, de la cual gracias al Señor ha sido superada, yo hice una cosa, sin saber esto. Yo a las claves, en donde podía poner claves de banco, de teléfono, de cosas para abrir alguna aplicación tal, bueno, no voy a decir cuál es la clave porque ustedes pueden confiar, pero no sé quién está hablando. Yo le ponía unas letras. Ruse se ríe porque ya sabe las claves, que tenían que ver con mi sanidad. Y yo no sabía esto. O sea, yo cada vez que abría un programa, me metía en el banco y tal, que tenía Patria, todas están colocadas con esa ancla visual. Pero usted la puede hacer, la pega. Mire, mi mamá cuando enfermó, las muchachas también lo hicieron, y él está ignorando esa, le tapizaron el cuarto con salmos. Y mamá sentía una paz en el cuarto, porque mi mamá ya tenía una condición bien precaria en modo de salud, cuando ella veía esas cosas. Y trabajan, funcionan. Usted puede colocarlo en su teléfono. Usted puede colocarlo en donde usted lo vea repetidamente. Por ejemplo, una cita en la Biblia, usted puede colocarla. Si usted tiene un problema, yo puse esta cita porque a mí me llamó mucho la atención esto.
Supóngase que usted tiene un problema de autoestima, está devastado, ¿no? Yo soy un trapo de inmundicia, yo no tal. Y pone en su teléfono, en la cocina, en el baño, en todas partes, Yeshayahu 43:4. Y todos los días, a cada rato lo lee. Y dice esta joya: porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Imagínese usted esta ancla que se coloque en mi corazón, yo lo crea y que trabaje todos los días, porque esa es la clave, la repetición, para que eso se forme. Ahora, entonces viene la pregunta que estamos viendo repetidamente. Nuestro cerebro se está llenando de basura muchas veces. Muchas veces. Porque ni siquiera somos selectivos. Y entonces está el rol, ¿cómo se llama? El crawl. Esta acción de verlo y leerlo, bueno, fotos, imágenes, frases inspiradoras, etcétera, colocadas en un sitio estratégico que usted pueda verlo a diario. Esta acción de verlo y leerlo todos los días hará que ese pensamiento se ancle por repetición en tu cerebro. Esto no es magia ni es un ritual esotérico, es simplemente recordarle a tu cerebro lo que quieres anclar. Por eso es importante colocar al Señor en el centro y Él nos da todo ese bagaje de verdades, porque uno tiene para tirar para el techo, y entonces tener una buena condición de sanidad mental. Y octava, escritura terapéutica. Hay todo un legado con las escrituras. Y ese escribir es agarrar el lápiz o el bolígrafo y el papel, no es teclear. Porque hay una diferencia entre una y la otra, que aparentemente no se nota, pero hay un ejercicio que se ejercita al tacto, con la conexión, que se queda muy pequeño cuando hacemos nosotros un tecleado de un teléfono o una computadora. Cada vez que aparecen más investigaciones sobre los beneficios que tienen para el cerebro escribir a mano, no con aparatos tecnológicos. Dice, escribir a mano activa 3 regiones del cerebro: área motora, área visual y área cognitiva. Además, activa las áreas que determinan nuestras emociones y sentimientos. En general, la escritura manual activa diferentes estructuras cerebrales y redes neuronales. Por consiguiente, contribuye a mejorar la capacidad cognitiva. Se destaca que fomenta el aprendizaje en los niños. A mí me gusta mucho cuando esos muchachos están, dale. Cuando dibujan lo que es la parachaya y están haciendo un ejercicio tremendo. Nosotros no tuvimos la oportunidad, la mayoría de nosotros, de tener eso, porque ni siquiera acudíamos a una iglesia, por lo menos en mi caso yo no asistía. Y esos muchachos ya dibujan y hacen, y eso se les está quedando en su cerebro de una manera tremenda. Dice, así como el desarrollo del nivel práctico de la motricidad fina, la coordinación mano-ojo. El desarrollo de la pinza y el control motor, entre otras habilidades. Ya en la edad adulta fortalece la memoria. Yo sí tengo esa costumbre de escribir como un loco. Y ahí saco muchas cosas, ¿no? Y lo escribo porque ha sido siempre así. Pero no es porque lo sabía de esta manera. Increíblemente estimula el cerebro y activa áreas relacionadas con el sentido del olfato por medio del papel, el cual a su vez también activa el tacto. Eso está tomado de la página web, esa que está allí. También una parte de salud. Aquí está la cita bíblica que respalda lo que acabamos de ver. Dígame si no es así. Devarim 6, capítulo 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Amén. Aquí vemos claramente que Adonai dice el qué. Estas palabras han de permanecer en tu corazón. Ese es el qué. Pero también el cómo. Él dice qué es lo que tenemos que hacer
introducir la palabra de Adonai en nuestro corazón, vale decir en nuestra mente, pero también nos dice cómo tenemos que hacerlo. El Señor en su inmensa sabiduría nos da las herramientas para hacerlo. Y entonces tenemos todo se graba en el cerebro por repetición, inculcarás. Y de hecho hay algunas versiones que no hablan de inculcar, sino de repetir. Y en la palabra hebrea que está en el original es precisamente remarcar o insistir. Segundo, las palabras cambian nuestro cerebro. Hablarás las palabras. Tercero, el poder de hablar caminando, andando por el camino. Cuarto, ondas alfa al acostarte. La clave está en los primeros minutos, al levantarte. Anclas kinestésicas las atarás en tu mano y anclas visuales entre tus ojos. Escritura terapéutica las escribirás. Nosotros acabamos de terminar la cuenta del Omer y con ello la celebración del Shabbat. Y hay unos retos que yo siempre digo que son retos, que esto no está dirigido para el Señor, sino para nosotros: el amor, el dominio propio, la verdad, el gozo, el agradecimiento, la bondad y la humildad. ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo con esto? Esta es una gran oportunidad que el Señor nos da para que cuando vengamos a Yom Teruah, con todo lo que significa eso en el encuentro con el Señor, nosotros tengamos las herramientas de preparación y de transformación y poder estar a la altura. Es un momento precioso y por eso fue que me esforcé para dar esta pequeña enseñanza y tener esa artillería para nosotros en este tiempo, que yo creo que es el más idóneo. Es maravilloso ver cómo lo que la ciencia ha descubierto que funciona, nuestro Padre ya lo había revelado hace miles de años. Nuestra parte ahora es aplicar estas herramientas para producir la transformación que tanto estamos buscando y consolidar nuestro compromiso con el Padre. En Sinaí hicimos un compromiso. Hay que consolidarlo, eso que no se quede en conceptos. Hay un pensamiento que dice: una herramienta sin acción es solo información. Y una herramienta con acción es pura transformación. Y así que tenemos que trascender esa parte conceptual y llevarla a la práctica. ¿Cuántos han visto esto? La cultura popular nos ha dicho tantas cosas que no son ciertas. Loro viejo no aprende a hablar, por ejemplo. Ni bíblicamente, ni neurológicamente eso es cierto. Por lo que acabamos de explicar. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza o nunca su tronco endereza. Eso es mentira. Pero sí necesita la participación de uno para que se haga el milagro. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. Se transformaron, amados. Ese árbol torcido, ese loro que es viejo y que está destinado para que no aprenda a hablar, eso quedó afuera. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, pero ahí está. Y dice el Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Y ahí está entonces esa condición de ser injertados en lo que el Padre llama, a través de Rav Shaul, todo el misterio revelado, que es una verdadera transformación en nuestra mente. Bueno, la invitación es que movamos la piedra que nos toca. Movamos la piedra para que esa transformación se dé. Amén. Bueno, me robé un poquito de minutos, pero tenía que terminar esto.
Shalom para todos.